Ay. Buen día, buenas tardes. Esto va a ser una especie de diálogo, Sí. de confrontación de dos personas. Toni Segarra, bienvenido por venir. Segunda vez consecutiva que te tenemos aquí, y aparte en la misma hora. No os aburrís. Y a Edu Pou, que también le tenemos por segunda vez, no consecutiva. Pues nada, 12 años. gracias. Pero estuvo ayer él. Sí. Estuvo ayer. Sí. Es más consecutivo. Y nada, muchas gracias por venir, teneros aquí otra vez. Esta vez vamos a hablar de vuestro libro, ¿vale? Que es a lo que hemos venido. Que curiosamente es un libro que el germen os gestó justamente en un Next hace, creo que 5 años más o menos, 5 o 6 años, ¿puede ser? ¿Te puedo interrumpir? Sí. No, es que tengo un vídeo preparado que quería pasar. Vale. Porque hay alguien en Tasmania que está viendo esto. Hola, un saludo muy grande a toda la gente del Festival Next de Sitges. Mi nombre es José García César y soy el dibujante de La Interrupción. La verdad es que este vídeo es una de tantas locuras en las que me hace participar el señor Edu Pou, pero he de reconocer que cuando Edu me invita a algo nunca me arrepiento, así que estoy más que contento de estar aquí. Esta es la segunda vez en la que se presenta públicamente La Interrupción y no puedo asistir. Pero bueno, al menos este vídeo me representa y por fin puedo agradecer públicamente la participación en este proyecto. Un proyecto que se le encargó originalmente al gran dibujante de Capitán Gallardo, pero debido a su salud no pudo desarrollar, pero fue todo un honor poder recoger el guante y terminar un proyecto que inició un grande. Así que, pero eso no fue todo. Lo mejor de todo fue poder sumergirme en el mundo, en los mundos y las locuras y las vidas de estos dos grandes titanes y bestias de la publicidad que son Toni Segarra y Edu Pou. Así que muchas gracias otra vez, que ha sido un placer. He tenido total libertad y ha sido una maravilla. Y nada, no me quiero enrollar nada más, así que os dejo aquí en esta mesa redonda que seguro que da pie para un segundo libro, cosa que me encantaría volver a dibujar, así que si ese es el caso, ya tenéis mi sí. Pero bueno, un saludo muy grande desde el otro lado del mundo, desde Tasmania, que es de donde vivo, y espero que lo estéis pasando muy bien en el Festival Next, y nada, hasta la próxima. Hostia. Le encargué que actualizara un poco la ilustración del libro. Y aquí estamos los tres y Gallardo viéndonos desde los cielos. En fin, ya está. Ahora tú. Muchas gracias. Creo que la primera pregunta es obvia. Lo que comentaba, que este libro se gestó aquí hace 5 o 6 años. La primera pregunta es ¿por qué se gesta? ¿Había alguna necesidad de escribir un libro? ¿Había algún tipo de motivación? ¿Fue Edu quien impulsó? ¿Fuiste tú, Toni? Y luego el porqué de La Interrupción. No hay ningún motivo otro que ego. Nos parecía que era interesante, ¿no? Con Toni nos unió una amistad desde hace mucho tiempo, una amistad un poco que empezó de una forma un poco rara, ¿no? Empezó enviándome a mí a Estados Unidos y ahí empezó una amistad que no era la esperada, ¿no? Porque venimos de paradigmas de la comunicación muy distintos, pero vimos que había muchas cosas en común y que las conversaciones desde puntos muy distintos siempre tenían algo de riqueza, ¿no? No sé si de forma acertada o no, pensamos que tendrían interés para alguien más que nosotros dos. Por lo tanto, ¿por qué no? Convertimos esas charlas en algo un poco más estructurado y le damos forma de libro, que nos parecía que tenía un poco más de peso, ¿no? Charlas que las hacíais por correo, ¿no? No, las charlas las hacíamos por muchos medios, ¿no? Que habíamos quedado a veces aquí, a veces en Nueva York, a veces sí, por correo o por Zoom. Antes de la pandemia también había Zoom. Y
Y nada, es verdad lo que dices tú, que fue en el Next, que ya habíamos empezado, pero en el Next nos vimos, fuimos a comer y hablamos, hostia, pero ¿de qué es el tema? ¿No? Y ahí surgió, ¿no? Pues, ¿por qué no hablamos de la interrupción? Y el por qué es porque vimos que era un nexo que teníamos en común, ¿no? La percepción de la interrupción era totalmente opuesta, ¿no? Un poco como lo que habla Daniel Solana en Postpublicidad, lo del diente de león y la frambuesa. Pues Tony, como representante de la publicidad más tradicional, además la publicidad te va a buscar... El dinosaurio, digamos. Sí, sí. Pero yo era más de creemos contenido que la gente va a buscar libremente. ¿Pero eso es porque uno es fresón y el otro es diente de león? Sí, no sé. Ya hemos esperado tanto hacer esto que ya no hay diferencia. O sea, ahora mismo me decía Mauricio Larcón que nos estamos mimetizando, que me estoy convirtiendo en Tony Segarra. Y un poco sí. Lamentablemente, yo no me estoy convirtiendo en el Edu, que es lo que quería. Es curioso esto de la interrupción porque ahora le decía a Edu, esta mañana me he levantado, he hecho lo que hacemos todos, que es irme al metaverso que hay en el móvil, ¿no? Y había una newsletter del Latin Spot, supongo que era, y están en el Ojo ahora en Buenos Aires, y ayer de una conferencia, a ver si no me equivoco, Fernanda Antonelli, me parece, y Eduardo Lima, que ahora son ciranos en Buenos Aires o en Sao Paulo, no sé qué. Y en Buenos Aires, o Sao Paulo, no me acuerdo. Y el título era algo así como La interrupción o el fin de la interrupción o entretenimiento versus interrupción, algo así. He pensado, hombre, pues fíjate de lo que vamos a hablar hoy. Y es curioso porque es una charla de supuestamente una agencia creativa, digamos, heredera de lo tradicional, que hacía el discurso que nosotros hemos tildado en nuestro libro de utopía, ¿no? Una utopía de algún modo muerta, ¿no? Pues reivindicando, digamos, una publicidad que no sea una interrupción, sino que sea algo que la gente quiera ver. Yo lo que aprendí, porque haciendo un libro se aprende, lo que aprendí de la conversación con Edu fue que la interrupción, que es un concepto negativizado, es en realidad seguramente aquello que cualquier buen anuncio quisiera ser si realmente fuera bueno. Es decir, ¿una interrupción qué es? Una interrupción es tener un hijo, tener un nieto, enamorarse. Esas son las grandes interrupciones de nuestra vida. Es decir, nuestra vida consiste en interrupciones que nos cambian y que nos... Un gran anuncio, un anuncio extraordinario, sería aquel que consigue eso, ¿no? Que de alguna manera pequeña consigue cambiar tu vida, ¿no? Entonces, al contrario de lo que solíamos pensar cuando hablábamos de esta utopía, yo creo que lo que pretende la buena publicidad es generar una interrupción maravillosa, ¿no? Una interrupción que realmente aporte algo a tu existencia y que en realidad nuestra vida es la búsqueda permanente de una interrupción, de interrupciones y de una interrupción que nos satisfaga, ¿no? Que nos cambie, ¿no? Sí, de todas maneras, por eso en el libro, que por cierto, el libro de la interrupción lo podéis comprar, bueno, tenéis que comprarlo fuera, ¿vale? Cuando salgáis. Pero sí que leyendo el libro, sí que hay, de repente se nota a veces que hay esas discusiones sanas, ¿no? De percepciones distintas, de cómo se interpreta cada uno, aunque sí que es verdad, como dices Tony, que la interrupción, ayer hablaba con Edu, ayer por la noche, le decía, ya, pues que tenemos esa sensación que la interrupción es un concepto malo, cuando la interrupción puede tener un concepto también positivo, ¿no? Sí. Interrumpir algo. Pero sí que veo, porque yo creo que mucha gente, ya cuando justo se ven los autores del libro, de Tony Segarra y Edu Pou, entonces lo primero que piensas con la interrupción como título, si estás trabajando en este sector, es que como que hay dos generaciones y dos maneras de entender el mundo de la comunicación y de la publicidad y sobre todo con distintos puntos de vista. Pero sí que es cierto que hay momentos que confluyen, ¿no? En el libro. Sí. Si alguien piensa que el libro es como el Sálvame y que estamos ahí luchando, lo que es verdad es que vemos que hay muchos puntos en común, ¿no? Y que sí es verdad que elegimos la interrupción porque hay una predisposición negativa hacia la palabra, lo que le decía en un momento del libro, digo, la interrupción es como la serendipia, pero con mala fama, digo, es como lo que un hámster es a un ratón, ¿no? Que tiene mejor publicidad. Y sí que vemos que esa idea de vilificar... Hostia, ¿vilificar? ¿Cómo? Vilificar. Vilificar no existe en castellano. No. ¿No? Vilificar. de hablar de la interrupción como algo tan negativo. ¿Vilificar es tasmano o cómo es? Sí. Es marsupial.
pues niega un poco la esencia humana, ¿no? Creo, voy a hablar, mi mujer lo planifica todo, pero el resto de humanos que conozco son gente a las que les pasan cosas, ¿no? Y esas cosas te definen. Y las cosas te ocurren y te enriquecen de forma no planificada. Por lo tanto, la interrupción, negar la interrupción es como negar la evidencia y me parece que perdemos de vista que no es el hecho de interrumpir, sino que te interrumpe, ¿no? De nuevo, yo diría incluso que si la comunicación a la publicidad no es interrupción, está mal, porque entonces es paisaje. Entonces, ¿qué no te interrumpe? El papel pintado de la pared, ¿no? Entonces, cuando un anuncio no te interrumpe, en realidad es que no lo has visto, es que no ha aparecido en tu vida, que es la mayoría de los anuncios. Es decir, la mayoría de los anuncios no te interrumpen. Por lo tanto, no existen, no aparecen, no son, ¿no? Bueno, también cuando te interrumpen, estás viendo un contenido muy agradable y te paran y te enseñan algo, un contenido que puede ser desagradable, entonces sí, que te quejas de que te han interrumpido. Sí. Pero yo uno de los puntos que también veo y leyendo el libro es que al final hay una cosa que es clarísima, que es el contenido, ¿no? Es lo que decías tú. Y un ejemplo, por ejemplo, uno de los spots más famosos en España es el de la mano de BMW. Todo el mundo lo ha visto, ¿no? Y todo el mundo. Y la gente, cuando lo veía el anuncio en televisión, en ese momento agradecía esa interrupción, seguramente, ¿no? Porque esos 20 segundos o 30 segundos, ¿no? de comunicación agradable. Pero también hay el otro lado, ¿no? O sea, la parte esa del fresón, que tú puedes ir hacia el fresón a recogerlo, y a lo mejor ese fresón es malo, está podrido, tiene gusanos o lo que sea. Al final es siempre, ¿no? Que hay una cosa que le damos valor, que es que si lo que consumes es bueno, pues entonces es agradable, entonces ya no asocias tanto el punto este de la interrupción. Perdón. Es interesante lo de mano porque nos lleva a una cosa razonablemente moderna, que es la idea de necesitas un contexto en el que interrumpir. Es decir, yo creo que mano hoy no funcionaría, o funcionaría mucho menos, porque el contexto en el que mano interrumpió hoy no existe, o existe con una relevancia infinitamente menor, ¿no? Es decir, mano estaba diseñado para interrumpir un determinado contexto, que era, como tú dices, entre programas que más o menos te gustan y en un bloque de anuncios básicamente ruidosos, ¿no? Y básicamente frenéticos, ¿no? De pronto mano era, pues sí, una especie de momento de paz relativamente gratificante, y esa interrupción de alguna manera funcionó. Pero no sé si esa interrupción funciona, yo creo que no, en un contexto que no sé cuál es, en un contexto actual, digamos, de fragmentación, de dispersión, de ruido permanente, ¿no? No sé dónde colocaría una pieza como mano en el contexto actual para interrumpir, ¿no? Sí. No, la historia que también es interesante es hablar de, cuando hablábamos de esta utopía digital, de que la gente interrumpiera voluntariamente lo que estaba haciendo para sumarse a una expresión de marca, también implica una interrupción, ¿no? Una interrupción totalmente positiva. Ahí sí que uno de los pocos momentos de polémica que tenemos es sobre San Miguel City, que sigo pensando que es, si no lo mejor que he hecho, de lo mejor que he hecho, o que he sido parte que he hecho. ¿Qué coño he hecho? Somos todos, ¿no? Era un montón de gente. Eso era un metaverso, ¿no? Era un metaverso, claro. Ayer si hubiera estado aquí ayer, Ya. me hubiera visto hablar de San Miguel City. No, pero sí que lo que aspiras es que la gente... Hablaba antes el de Virtual Voyager sobre el tema de belonging, ¿no? De pertenecer a una comunidad. Sentirse parte e invitar a la marca a esa conversación. A mí eso me parece que es lo idealista, ¿no? El hecho de que la marca entiende también a su audiencia, que se convierte en parte del mundo, sin tener que adoptar un papel que no le corresponde, ¿no? Ayer Alex Paladete hablaba del propósito y del propósito no puede ser ajeno a la identidad de la marca. Creo que es eso. Si encuentras en tu identidad, en tu esencia, algo que invita a la gente a interrumpir lo que hace y a participar de esa experiencia, haciendo la coral, eso es lo que me parece más rico, ¿no? A mí lo que me preocupa más es la pretendida no interrupción, ¿no? El hecho de que contenido se mezcle y estemos mareando a la audiencia. Eso me preocupa más. ¿Sabes qué quiero decir? Sí. Cuando hablamos, y por eso hablamos del algoritmo, que en principio te da lo que quieres y es tan bueno y tal, ahí ya me da un poco de repelús. Miedo. Sí. ¿Sabes? Por eso digo que llevado al extremo, me parece que eso no es lo que buscábamos cuando hacíamos publicidad digital.
Creo que cuando hablamos de contenido, efectivamente de lo que hablamos es de ese cambio paradigmático que ha ocurrido en la comunicación. Es decir, yo tengo un canal, tengo un cañón, tengo un arma que me permite decir lo que a mí me da la gana y la gente lo va a escuchar porque no le va a quedar más remedio, porque me subo en una caja de cervezas y digo lo que yo quiero. Y hemos pasado a un esquema en el que lo que funciona es, como esto ya no lo tengo que saber qué quiere escuchar la gente de mí o de lo que yo represento y decírselo y digamos, atraerle mediante un discurso que él quiera escuchar, ¿no? Antes no era necesario. Entonces, digamos, nuestro trabajo consistía en decir lo que queríamos decir de la manera más agradable posible. Es decir, poníamos el pie en la puerta de la casa y decíamos, oiga, no, y le contábamos un chiste y decíamos, bueno, este tío es simpático, que pase, ¿no? Ahora no, ahora la gente está a su cosa, entonces dicen, oye, ¿verdad que te interesa este asuntito que te tengo que contar? Pues mira, yo curiosamente estoy en ello, ¿no? Para mí contenido es eso, contenido es... tengo que acercarme a la audiencia, tengo que saber lo que la audiencia quiere escuchar de mí y se lo tengo que decir. Antes no era así, ¿no? Sí. Y bueno, esto es como un eterno debate, además, lo de la interrupción. Y sobre todo yo creo que es un debate más de los que estamos más trabajando desde el lado de agencia, que yo creo que este debate los medios no lo tienen porque lo tienen como muy claro, porque al final tienen que vender y subvencionarse y el mundo así, pero ¿seguimos condenados a la interrupción para largo o esto que realmente debate se genera, porque ya llevamos hablando muchísimo de esto, ¿no? O sea, si hemos dicho que lo que pretende un buen anuncio es interrumpir maravillosamente, sí, claro, lo que queremos. Yo sigo queriendo provocar maravillosas interrupciones. Me interesa mucho de la charla de Jorge dos cosas. La idea de que el formato spot sigue siendo perfecto para explicar determinadas cosas, ¿no? Es decir, es lo que decía, él traslada, no solo te explica, sino que traslada la emoción inherente a esa explicación. Él ha estado explicando lo que quería explicar, pero si querías trasladar emoción, tienes que añadir una determinada capa de, digamos, discurso, que es difícil que una persona hablando con un micrófono consiga. La otra que me ha interesado mucho es, porque me ha hecho pensar, cuando hablamos del metaverso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la pasión humana más fundamental, ¿no? Es decir, el último anuncio que ha presentado se parecía mucho a los anuncios, claro, yo soy muy mayor, a los anuncios que en los 90 presentaban las plataformas vía digital, ¿no? Que era esa cosa de vivir otro mundo, de vivir otra historia, de vivirla realmente, ¿no? Es verdad que ahora el metaverso eso digamos, lo ofrece con una mayor sensación de realidad, pero en realidad la promesa es la misma que nos hacía ir como neandertales a una hoguera a escuchar a un tipo que nos hacía vivir otra historia, otro mundo, y salir de nuestra realidad cotidiana e irnos a otro lugar. Es decir, una novela es un metaverso. Si tú te puedes salir en tu casa y el Ulises es un metaverso de la hostia, ¿no? Es decir, un metaverso impenetrable, ¿no? Que nadie es capaz de leer. Entonces, al final, lo que me ha hecho pensar es, coño, cuando hablamos de metaverso, en realidad estamos hablando de una pasión humana fundamental y que el ser humano lo único que hace es, con la tecnología que tiene disponible, sigue contando historias y sigue metiéndose en vidas que no son la vida. ¿Por qué? No lo sé. Porque nos aburre nuestra vida, porque queremos vivir otras, porque tenemos miedo a morir y queremos vivir más cosas. No sé por qué, pero está claro que es fundamental, ¿no? Que es esencial, ¿no? Más allá de discutir sobre si la interrupción sí o no, lo que vemos es que cómo nos afecta este cambio paradigmático, ¿no? Y a mí me gusta mucho lo que... Ahora te entrevisto yo. Venga. Cuando hablábamos del lenguaje, ¿no? Y del lenguaje, cómo cambia cuando hablas a todo el mundo, tienes esa audiencia que es brutal, pero también no está fragmentada, o la audiencia actual, que la primera conferencia de ayer de Fuego Camina Conmigo, sí, era exactamente, ese lenguaje es un lenguaje que es actual, ¿no? Y eso no se entendía anteriormente. Bueno, en fin, hablábamos incluso de antes agradar a todo el mundo, claro. Y ahora, si no hay un poco de polémica, si claro. no tomas partido, no funcionas como marca. Claro. El lenguaje de la tele era, yo estaba contándole una cerveza a alguien que estaba viendo un programa de, yo qué sé, un partido de fútbol o una señora que estaba haciendo la comida y de pronto no le interesaba nada lo que estaba diciendo. Por tanto, mi obligación era vender la cerveza a la gente que iba a comprar la cerveza, pero no molestar al resto de gente que me estaba escuchando que no tiene nada, o unas compresas, ¿no? Nosotros vendíamos compresas, ¿no? Entonces, ¿cómo coloco esta compresa aquí cuando me está viendo un tío con una lata de cerveza que te dice, hostia, a mí qué me importa esto de Levax, ¿no? Entonces, estábamos obligados a hablar con un lenguaje, pues eso, amable, transversal, genérico, de alguna manera, ¿no?
Hoy Trump es un ejemplo perfecto de eso. Te diriges a tus fans. Bueno, a los fans hay que radicalizarlos, hay que darles lo que les gusta. Es más una comunicación digamos, con seguidores de un equipo de fútbol. Yo creo que por eso se ha radicalizado la política, por ejemplo. Porque estamos hablando a la gente que ya nos ha comprado y que por tanto lo que quiere es más caña y más incendio y más tal. Quizá la política debería recuperar un poco el lenguaje de cuando le hablamos a todo el mundo y pedíamos permiso para interrumpir, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, es que cuando no pides permiso, entonces, que esto es uno de los puntos, Edu, que es lo que decíamos, o sea, que al final la interrupción como término, como palabra, tiene connotación negativa, pero luego hay la palabra intrusismo, que yo creo que todavía es más heavy, ¿no? Cuando de repente estás en un entorno haciendo algo y algo te despista o te dice que pares de hacer eso de manera muy intrusiva, que yo creo que ahí es lo más radical, ¿no? O sea, porque es lo que decíamos, yo pues te interrumpo, pero puede ser una interrupción agradable. Y luego, pues por ejemplo, para mí no hay nada más intrusivo que cuando estoy leyendo las noticias en el móvil y de repente me interrumpen, por ejemplo, una lectura, ¿no? Y porque no está pensado. Sí. Y eso ya parece que haya como mala leche ahí o que no está bien pensado, o sobre todo que la experiencia de usuario, pues ahí es como que, hostia, se me ha roto. Entonces me interrumpes y encima eres mal educado y has sido intrusivo con mi experiencia, ¿no? Pero también tenemos que estar de acuerdo que gente voluntariamente va a TikTok. Va a TikTok. Así. Y lo que está haciendo es constantemente interrumpirse a sí mismo, igual que alguien que está en una tragaperras, a ver si me toca el jackpot, a ver si me toca un contenido que me interese, pero en medio veo 1000 cosas que no me interesan. Hay algo ahí que es humano también, ¿no? Que es esencialmente hay un componente adictivo a ese buscar incluso sin mapa, sin rumbo, ¿no? Por lo tanto, la interrupción ahí también es algo, lo que dices tú, a veces te interrumpe. La meta-interrupción. Pero hay formatos, hay medios que están basados en una constante interrupción que está buscada. Sí, en el libro decíamos, que es una conclusión a la que llegamos hablando, ¿no? Que al final un mundo sin interrupción es un poco la cárcel, ¿no? La cárcel es el mundo en el que nunca ocurre ninguna, o no debería ocurrir ninguna sorpresa, ¿eh? Nadie se va a fugar, nadie se va a mover de aquí, de 9 a 11 al patio, de 11 a 12 no sé qué, es decir, hostia, es el horror, ¿no? O sea, el mundo sin interrupción, ¿qué es? El horror, la cárcel, la prisión, seguramente, ¿eh? Y nos quedan 2 minutos, poco más. ¿Cómo evoluciona el libro en un futuro? Bueno, no sé. El libro lo que Vamos a hacer una gira, ¿no? Sí, claro. Que, por cierto, podéis comprar el libro afuera. No sé si os lo habíamos dicho. Perdona la interrupción. Para Tito. Lo que sí nos apetece, ¿no? Si hay más gente si hay gente que nos quiere escuchar, nos gusta pensar en que vamos más allá. Pero es verdad que este libro es irrepetible, ¿no? Es un libro súper honesto que habla de nuestra experiencia y que luego complementamos con una parte casi biográfica, ¿no? Que le damos contexto, vemos de dónde venimos, a dónde vamos, porque también eso es lo que nos justifica este diálogo, ¿no? Como la historia supuestamente real ya la hemos contado, claro. Igual podríamos hacer un libro donde nos inventamos todo. Ya está. ¿No? Nos inventamos una biografía, ¿no? Que sería un libro metaversico de algún modo, ¿no? El Tlon Ukbar y Orbister de podéis gestar el libro aquí otra vez. Ya está. En 5 años ya está. nos volvemos a ver. Bueno, nos queda pues 1 minuto y medio. No sé si alguien de la audiencia nos quiere interrumpir con una pregunta. Mira. Muy bien. ¿Algun micro, por favor? A veure, un momentet. Ara arribo. Si puc. Heu posat en valor la interrupción la habéis puesto en valor, un poco a contracorriente, pero es interesante las reflexiones. Pero no quiero hablar de la interrupción. Al final terminé el libro ayer, después de cenar, las últimas 15 o 16 páginas, digo... Esa es la actitud. Sí. Terminas el libro y me encanta la frase que dice, final no importa, pero justamente antes habláis de la curiosidad. Creo que es un atributo que vosotros tenéis muy desarrollado de siempre, porque por eso estáis aquí.
Y me gustaría que ampliarais este concepto para todos nosotros, la importancia de la curiosidad. Bueno, yo siempre digo que los publicistas somos enfermos de curiosidad. Yo creo que la curiosidad tiene que ver con aceptar la imposibilidad de conocer el mundo, de conocer nada y con aceptar tu ignorancia de alguna manera. Es decir, al final parece claro que el gran desarrollo científico de los últimos 2 siglos tiene que ver con la asunción de que no tenemos ni idea de nada y que, por tanto, hay que ser curiosos para ver qué pasa, ¿no? El famoso, yo siempre pongo el ejemplo del mapa de Salviati, ¿no? Que es el primero que quita los dragones y las cascadas y pone en blanco lo que el hombre no conocía en aquel momento del planisferio y de pronto resulta que la mitad del mundo estaba inexplorado y eso genera esa maravillosa curiosidad. Así que a mí me gusta pensar que la curiosidad tiene que ver con la ignorancia y que la ignorancia es otra palabra vilipendiada y maltratada y banalizada, como la interrupción, pero cuando decimos que la ignorancia es atrevida, a mí me parece que es muy positivo. Es decir, la ignorancia es la que nos hace avanzar. Estar vacío es lo que hace que quieras estar lleno, ¿no? Entonces yo trato de vincular curiosidad e ignorancia y me parece que es un maravilloso don humano, ¿no? Que nos hace estar vivos al final. El momento, yo creo que el momento de la muerte no es el momento de la muerte física, sino es el momento en el que dejas de querer aprender cosas, ¿no? Es el momento en que mueres, ¿no? Sí, yo simplemente para complementar esto, hay una cita que me gusta mucho de Kurt Vonnegut, que siempre la digo, o sea que la digo en inglés y no sé traducirla, estoy ya fatal, ¿eh? O sea, otra palabra tasmánica. Pero le dice que me gusta ir al extremo sin pasarme, porque del extremo puedo ver cosas que no veo desde el centro. Por lo tanto, pues, lo que estamos haciendo siempre es buscar este extremo, ir más allá, ¿no? Y eso me parece que no sé si lo hacen los creativos, pero deben hacerlo. Yo ayer en la presentación hablaba de cuántas veces me he redefinido, hasta el punto que me siento un adolescente con cara de viejo, ¿no? Pues estoy buscando mi identidad. Pero creo que es muy importante darnos cuenta, y eso lo hablamos también, de que suene bien o suene mal, somos los representantes, la cara visible del capitalismo, y el capitalismo extremo está cambiando industrias constantemente. Pretender que los únicos que no vamos a cambiar somos los que representamos esa industria es un sinsentido, ¿no? Cuando las discusiones sobre agencia, estructura y si un redactor y un director de arte, esas cosas que me parecen marcianas, ¿no? Es negar que somos parte de algo que es muy dinámico y que está cambiando constantemente, implica que esa reacción no puedes pasar, ¿no? Tienes que aceptar y tienes que intentar adelantarte, tienes que intentar ver hacia dónde vamos. Por lo tanto, la curiosidad es la única forma en la que podemos desarrollarnos como creativos, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Por ahí? Vale. Antes habéis hablado del hecho de contar una historia en televisión o en formatos tradicionales como algo que tiene que gustarle a todo el mundo, pero que vaya dedicado al nicho, ¿no? que queremos encontrar. Pero entonces, con tanto formato digital que hay ahora, al final ¿no creéis que se pierde un poco la esencia o el mensaje? ¿O que todo viene siendo muy banal y muy... no acabas de explicar algo? O sea, no puedes contar una historia de forma adecuada o decente. Se queda muy en el aire. Claro, el tema de... Sí, sin polemizar, ¿no? Pero el tema de decente, ¿qué es decente, ¿no? Que es quizá la estructura a la que estamos acostumbrados de cómo contamos historias es lo que tiene que cambiar, ¿no? No podemos pensar de la misma forma. Al mismo tiempo, lo que te digo es, por ejemplo, la pieza que ha enseñado Jordi sobre el Londoner, te cuenta cómo puedes contar esa historia y lo que no ha dicho Jordi es como había 1000 entradas, ¿no? La entrada entró por Instagram, estaba todo roto, pero de alguna forma mágica, no solo en el case study la gente seguía la historia, sino que la siguieron de verdad, ¿no? Había merchandising, había 1000 cosas. Y ese juego de, ¿sabes? Como en las películas estas de crímenes, ¿no? Que siempre hay ese sitio donde están todas las pistas y todo encaja y tal. Ese es un poco el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? La historia sucede de forma fragmentada. ¿Cuáles son los elementos básicos que queremos que la gente acceda? ¿Cuáles son los elementos accesorios? ¿Quién va a acceder a esos? Eso es lo que me parece interesante. Lo de
lo de la banalización o la falta de profundidad me parece que no se puede atribuir solo a la publicidad. A mí me parece que cuando hablamos de periodismo, por ejemplo, que tiene el afán de ser objetivo, yo no creo que la gente vaya más allá del titular. Buscamos el sensacionalismo, lo convertimos en producto. Por lo tanto, creo que es un tema más social que publicitario, ¿no? En la línea de lo que dice Edu, en el libro hablamos de, por ejemplo, llevamos desde Aristóteles contando las historias de una manera aristotélica, ¿no? Un planteamiento nudo-desenlace, donde el principio y el final son fundamentales en la narración de la historia y sigue siendo fundamental en el cine o en una novela, ¿no? En cambio, seguramente el formato más actual en términos de contar historias, que es la serie, el final no es tan importante, de hecho no importa en absoluto, de hecho ni siquiera se sabe cómo va a acabar una serie cuando se empieza a producir, porque no se sabe si va a durar 11 temporadas o va a durar 2 o va a durar 3, por eso los finales de la serie son un horror siempre, porque lo que importa de la serie es más bien la creación de una premisa, la creación de unos personajes, la creación de un entorno, la creación de un tono, y que se desarrollen y que vivan y que vayan digamos, viviendo aventuras en ese entorno. Es casi como meter en un metaverso a los personajes y que ellos, digamos, vayan funcionando. Y eso ya no es una manera de narrar aristotélica, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar también las formas de contar historias y hay otras maneras de hacerlo, ¿no? Es verdad que estamos en el medio del lío y seguramente no sabemos todavía cómo utilizarlo y seguramente no lo sabremos porque irá cambiando a medida que aprendamos, ¿no? Pero sí, hay que cambiar la manera de contar historias. No nos queda otra y esa es la parte divertida de este oficio, ¿no? Sí. No, a mí hay algo que me parece muy interesante ahora mismo a nivel de contar historias, hablando de mundos metaversos, NFTs y tal. En la comunidad Bored Ape, que es como la más conocida, hay una historia en la que alguien compró un mono de estos, lo convirtió en un personaje inspirado con su imagen, que era el Jackson de ballet o algo así. Lo compró o sea, lo financió, fichó una empresa de estas que gestionan talento. Han hablado con las comunidades voluntariamente son parte del Writer Room y están contando historias que se están convirtiendo en un libro escrito por Neil Strauss. Estamos hablando de una historia no contada por una marca, sino la marca empieza por la historia y luego todo el mundo la empieza a tirar para un lado o para el otro, siendo partícipes no solo de una historia que les es dada, sino que la construyen de forma colectiva, ¿no? O, por ejemplo, lo que hablamos mucho en el libro del rectángulo, ¿no? Estamos Sí. en la crisis del rectángulo. Durante siglos hemos vivido, ¿no?, frente a ventanas, pantallas, cuadros, incluso libros, una especie de rectángulo, que digamos ha sido el que nos ha contado la historia. Nuestra relación ha sido con un rectángulo de alguna manera, que nos ha enmarcado el mundo. Hostia, parece que en lo que entramos es otra cosa, donde ya no hay tantos límites o no hay ningún límite y vamos a tener que inventar una nueva historia de explicar, porque hasta ahora lo que teníamos era algo que nos enmarcaba y ahora ya no hay ese marco, ¿no? ¿Cómo se cuentan historias ahí? No tengo ni idea. Pero habrá que contarlas. Algo sabes. Bueno, tenemos que terminar aquí, Time's Up. Muchísimas gracias, Toni y Edu, por teneros aquí otra vez. Esperamos pues poder repetirlo. El año que viene venimos, ¿no? El año que viene venimos, sí. Nos vamos a dar la pulsera, el All Included ya. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias.